El hombre espiritual. Escrito por Watchman Nee. Libro primero. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 2. El espíritu y el alma. El espíritu. Es imperativo que un creyente sepa que tiene un espíritu, puesto que, como pronto veremos, toda comunicación con Dios tiene lugar allí. Si el creyente no discierne su propio espíritu, siempre ignorará la manera de comunicarse con Dios en el espíritu. Fácilmente sustituye las obras del espíritu con los pensamientos y emociones del alma. De esa manera, se autolimita al mundo exterior, incapaz para siempre de alcanzar el mundo espiritual. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Habla de el espíritu del hombre que está en él. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 4, menciona mi espíritu. Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice nuestro espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 14, utiliza mi espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 32, habla de los espíritus de los profetas. Proverbios, capítulo 25, versículo 28, se refiere a su propio espíritu. Hebreos, capítulo 12, versículo 23, consigna los espíritus de los justos. Zacarías, capítulo 12, versículo 1, afirma que el Señor formó al espíritu del hombre dentro de él. Estos versículos demuestran claramente que los seres humanos poseen, en efecto, un espíritu humano. Este espíritu no es sinónimo de nuestra alma, ni es tampoco lo mismo que el Espíritu Santo. Adoramos a Dios en este espíritu. Según las enseñanzas de la Biblia y la experiencia de los creyentes, se puede decir que el espíritu humano comprende tres partes. O, expresado de otro modo, se puede decir que tiene tres funciones principales. Estas son la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia es el órgano que discierne, distingue lo bueno y lo malo. Sin embargo, no lo hace por medio de la influencia del conocimiento almacenado en la mente, sino con un espontáneo juicio directo. A menudo, nuestro razonamiento justifica lo que nuestra conciencia juzga. El trabajo de la conciencia es independiente y directo, pues no se somete a las opiniones del exterior. Si el hombre obra mal, la conciencia levantará su voz acusatoria. La intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Es tan diametralmente diferente del sentido físico y del sentido anímico que se le llama intuición. La intuición conlleva una sensibilidad directa e independiente de cualquier influencia exterior. Ese conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento, la emoción o la voluntad es intuitivo. Sabemos por medio de nuestra intuición y nuestra mente nos ayuda a comprender. Las revelaciones de Dios y todos los movimientos del Espíritu Santo son perceptibles para el creyente a través de la intuición. En consecuencia, un creyente debe tener en cuenta estos dos elementos, la voz de la conciencia y la enseñanza de la intuición. La comunión es la adoración a Dios. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. No podemos percibir a Dios con nuestros pensamientos, sentimientos o intenciones, porque únicamente podemos conocerle directamente en nuestros espíritus. Nuestra adoración a Dios y las comunicaciones de Dios con nosotros se llevan a cabo directamente en el espíritu. Tienen lugar
en el hombre interior, no en el alma o en el hombre exterior. Así pues, podemos concluir que estos tres elementos de conciencia, intuición y comunión están profundamente interrelacionados y funcionan coordinados. La relación entre conciencia e intuición es que la conciencia juzga según la intuición. Condena toda conducta que no siga las directrices dadas por la intuición. La intuición está relacionada con la comunión o adoración en que Dios se da a conocer al hombre por la intuición y le revela su voluntad también por medio de la intuición. Ni la expectativa ni la deducción nos dan el conocimiento de Dios. En los versículos siguientes, separados en tres grupos, se puede observar rápidamente que nuestros espíritus poseen la función de la conciencia. Nótese que no decimos que el espíritu es la conciencia. La función de la intuición, o sentido espiritual, y la función de la comunión, o adoración. Por favor, dale like o pulgar arriba a este video y haz tus comentarios para que el algoritmo de YouTube pueda darle la oportunidad a otras personas de oír lo que te hemos podido compartir. A. La función de la conciencia en el espíritu del hombre. El Señor tu Dios endureció su espíritu. Deuteronomios, capítulo 2, versículo 30. Salva a los abatidos de espíritu. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Pon un espíritu nuevo y justo dentro de mí. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cuando Jesús hubo hablado de esa manera, se sintió inquieto en espíritu. Juan, capítulo 13, versículo 21. Se le encendió el espíritu dentro de él al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Hechos, capítulo 17, versículo 16. En el espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Estoy presente en espíritu, y como si estuviera presente, ya he pronunciado un veredicto. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 3. No tuve reposo en mi espíritu. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios no nos dio el espíritu de timidez. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. B. La función de la intuición en el espíritu del hombre. El espíritu está dispuesto de veras. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Jesús sabiendo en su espíritu. Marcos, capítulo 2, versículo 8. Suspiró profundamente en su espíritu. Marcos, capítulo 8, versículo 12. Se conmovió profundamente en espíritu. Juan, capítulo 11, versículo 33. Pablo estaba constreñido en el espíritu. Hechos, capítulo 18, versículo 5. Siendo fervientes en espíritu. Hechos, capítulo 18, versículo 25. Voy a Jerusalén atado en el espíritu. Hechos, capítulo 20, versículo 22. ¿Qué persona conoce los pensamientos de un hombre, salvo el espíritu del hombre que está en él? Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Reconfortaron mi espíritu y también los vuestros. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 18. Todos vosotros reconfortasteis su espíritu. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 13. C. La función de la comunión en el espíritu del hombre. Mi espíritu se complace en Dios mi Salvador. Lucas, capítulo 1, versículo 47.
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 versículo 23. Al cual sirvo con mi espíritu. Romanos capítulo 1 versículo 9. Servimos en la nueva vida del Espíritu. Romanos capítulo 7 versículo 6. Habéis recibido el espíritu de adopción cuando clamáis, Abba Padre. Romanos capítulo 8 versículo 15. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos capítulo 8 versículo 16. El que está unido al Señor se vuelve un espíritu con Él. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 17. Cantaré con el Espíritu. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 15. Si bendices con el Espíritu. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 16. Me transportó en el Espíritu. Apocalipsis capítulo 21 versículo 10. Por estos versículos podemos saber que nuestro espíritu posee por lo menos estas tres funciones. Aunque los hombres no regenerados aún no tienen vida, incluso así poseen estas funciones, pero su adoración va dirigida a espíritus malignos. Algunas personas manifiestan más estas funciones, mientras que otras manifiestan menos. Esto, sin embargo, no implica que no estén muertos en pecados y transgresiones. El Nuevo Testamento no considera a los poseedores de una conciencia sensible, una gran intuición o una tendencia o un interés espirituales como salvos. Estas personas solo nos demuestran que aparte del pensamiento, la emoción y la voluntad de nuestra alma, también tenemos un espíritu. Antes de la regeneración el espíritu está separado de la vida de Dios. Solo después de aquella vivirá en nuestros espíritus la vida de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces serán vivificados para ser instrumentos del Espíritu Santo. Nuestra meta al estudiar la importancia del espíritu es capacitarnos para comprender que como seres humanos poseemos un espíritu independiente. Este espíritu no es la mente del hombre, su voluntad o su emoción. Al contrario, abarca las funciones de la conciencia, la intuición y la comunión. Es aquí, en el espíritu, donde Dios nos regenera, nos enseña y nos guía a su reposo. Pero es triste tener que decir que debido a los largos años de dominio del alma, muchos cristianos saben muy poco de su espíritu. Deberíamos temblar ante Dios y pedirle que nos enseñara a través de la experiencia lo que es espiritual y lo que es anímico. Antes de que el creyente nazca de nuevo, su espíritu queda tan sumergido y envuelto por su alma que le es imposible distinguir si algo sale del alma o del espíritu. Las funciones de éste se han mezclado con las de aquella. Además, el espíritu ha perdido su función original, su relación con Dios, porque está muerto para Dios. Podría parecer que se ha convertido en un accesorio del alma. Y al crecer y fortalecerse el pensamiento, la emoción y la voluntad, las funciones del espíritu quedan tan eclipsadas que son casi ignoradas. Es por esto que hay que hacer la obra de separación entre alma y espíritu cuando el creyente ha sido regenerado. Al investigar las Escrituras, parece de veras que un espíritu no regenerado funciona de la misma manera que lo hace el alma. Los siguientes versículos lo ilustran. Su espíritu estaba inquieto. Génesis capítulo 41, versículo 8. Entonces sus espíritus se tranquilizaron por él. Jueces capítulo 8, versículo 3. El que es imprudente de espíritu exalta la locura. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Un espíritu abatido seca los huesos.
Proverbios capítulo 17, versículo 22. Los que yerran en espíritu. Isaías capítulo 29, versículo 24. Y gemirán por la angustia de espíritu. Isaías capítulo 65, versículo 14. Su espíritu se endureció. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. Estos versículos nos muestran las obras del espíritu no regenerado y nos indican lo parecidas que son sus obras con las del alma. El motivo de no mencionar al alma, sino al espíritu, es revelar lo que ha ocurrido en lo más profundo del hombre. Descubre de qué manera el alma del hombre ha llegado a influir y a controlar completamente a su espíritu, logrando que éste manifieste las obras del alma. Aún así, el espíritu todavía existe, porque estas obras salen del espíritu. Aunque sigue gobernado por el alma, el espíritu no deja de ser un órgano. El alma. Además de poseer un espíritu que le permite tener una comunicación íntima con Dios, el hombre también tiene un alma, la conciencia de sí mismo. La operación del alma le hace ser consciente de su existencia. Es la sede de nuestra personalidad. Los elementos que nos hacen humanos pertenecen al alma. El intelecto, los ideales, el amor, la emoción, el discernimiento, la capacidad de elegir, la decisión, etc., no son sino diferentes experiencias del alma. Ya se ha explicado que el espíritu y el cuerpo están fusionados en el alma, la cual a su vez forma el órgano de nuestra personalidad. Es por esto que en ocasiones la Biblia llama al hombre alma, como si el hombre solo poseyera este elemento. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, versículo 5, habla de las personas como almas. Y cuando llevó a toda su familia a Egipto, dice que todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. Génesis capítulo 46, versículo 27. En el original de la Biblia, hay numerosos casos en los que se usa alma en lugar de hombre. Esto se debe a que la sede y la esencia de la personalidad es el alma. Comprender la personalidad de un hombre es comprender su persona. La existencia, las características y la vida de un hombre se encuentran todas en el alma. En consecuencia, la Biblia llama al hombre un alma. Lo que constituye la personalidad del hombre son las tres facultades principales de voluntad, pensamiento y emoción. La voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección. Expresa nuestro consentimiento o nuestra negativa, nuestro sí o nuestro no. Sin él, el hombre queda reducido a un autómata. La mente, el instrumento de nuestros pensamientos, manifiesta nuestro poder intelectual. Es la fuente de la sabiduría, el conocimiento y el razonamiento. Su ausencia hace que un hombre sea tonto e inepto. El instrumento de nuestras simpatías y antipatías es la facultad de la emoción. Por medio de ella, podemos expresar amor u odio y sentirnos alegres, enojados, tristes o felices. Su escasez hará al hombre insensible como la madera o la piedra. Un cuidadoso estudio de la Biblia nos llevará a la conclusión de que estas tres facultades básicas de la personalidad pertenecen al alma. Hay demasiados pasajes bíblicos para citarlos todos. De aquí que solo podemos enumerar una breve selección de los mismos. A. La facultad de la voluntad del alma. No me abandones a la voluntad, original alma, de mis adversarios. Salmos capítulo 27, versículo 12. No le abandonas a la voluntad, original alma, de sus enemigos. Salmos capítulo 41, versículo 2. Te entregó a la codicia, original alma, de tus enemigos.
Ezequiel capítulo 16 versículo 27. La dejarás que vaya donde quiera. Original, alma. Deuteronomio capítulo 21 versículo 14. Ah, tenemos el deseo de nuestro corazón. Original, alma. Salmos capítulo 35 versículo 25. O hace un juramento para atarse él mismo. Original, alma, con una promesa. Números capítulo 30 versículo 2. Ahora, disponed vuestra mente y vuestro corazón, original alma, para buscar al Señor vuestro Dios. Nota informativa: este material, convertido a audiolibro, ha sido posible gracias a los hermanos que integran el Ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete, activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Primero de Crónicas capítulo 22 versículo 19. Ellos anhelan y alzan su alma por volver a vivir allí. Jeremías capítulo 44 versículo 14. Mi alma se niega a pasar estas aflicciones. Job capítulo 6 versículo 7. Mi alma prefiere la estrangulación, la muerte, más que mis huesos. Job capítulo 7 versículo 15. Aquí, voluntad o corazón señalan a la voluntad humana. Disponer el corazón, alzar su alma, negarse, preferir, son todas actividades de la voluntad y tienen su origen en el alma. B. La facultad del intelecto o la mente del alma. Y después alzaron su alma sus hijos e hijas. Ezequiel capítulo 24 versículo 25. Que un alma sin conocimiento no es bueno. Proverbios capítulo 19 versículo 2. ¿Cuánto tiempo debo sufrir la pena? Siríaco, hebreo, soportar los consejos, en mi alma. Salmos capítulo 13 versículo 2. Tus obras son maravillosas y mi alma las conoce bien. Salmos capítulo 139 versículo 14. Mi alma piensa en eso constantemente. Lamentaciones capítulo 3 versículo 20. El conocimiento complacerá a tu alma. Proverbios capítulo 2 versículo 10. Conserva una sana sabiduría y discreción, y serán vida para tu alma. Proverbios capítulo 3 versículos 21 y 22. Sepas que la sabiduría es así para tu alma. Proverbios capítulo 24 versículo 14. Aquí, conocimiento, consejo, alzar, pensar, etc., existen como actividades del intelecto o la mente del hombre, las cuales la Biblia nos dice que provienen del alma. C. La facultad de la emoción del alma. 1. Emociones de afecto. El alma de Jonatán se unió al alma de David, y Jonatán le amó como a su propia alma. Primero de Samuel capítulo 18 versículo 1. Tú, a quien ama mi alma. Cantares capítulo 1 versículo 7. Mi alma engrandece al Señor. Lucas capítulo 1 versículo 46. Su vida detesta el pan y su alma la comida exquisita. Job capítulo 33 versículo 20. Lo que el alma de David odia. Segundo de Samuel capítulo 5 versículo 8. Mi alma se enojó con ellos. Zacarías capítulo 11 versículo 8. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Mi alma está cansada de la vida. Job capítulo 10 versículo 1. Su alma detesta toda clase de comida. Salmos capítulo 107 versículo 18. 2.
Emociones de deseo. Porque todo lo que desee tu alma, o todo lo que te pida tu alma. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Lo que pueda decir tu alma. Primero de Samuel capítulo 20, versículo 4. Mi alma anhela, sí, se desmaya por los patios del Señor. Salmos capítulo 84, versículo 2. El anhelo de tu alma. Ezequiel capítulo 24, versículo 21. Tanto te anhela mi alma, oh Dios. Salmos capítulo 42, versículo 1. Mi alma suspira por ti por la noche. Isaías capítulo 26, versículo 9. Mi alma está contenta. Mateo capítulo 12, versículo 18. 3. Emociones de sentimientos y sensaciones. Además, una espada traspasará tu propia alma. Lucas capítulo 2, versículo 35. Todo el pueblo estaba amargado en el alma. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Su alma está amargada y atormentada en su interior. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Su alma estaba apenada por la miseria de Israel. Jueces, capítulo 10, versículo 16. ¿Cuánto tiempo atormentarás mi alma? Job, capítulo 19, versículo 2. Mi alma exultará en mi Dios. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Alegra el alma de tu siervo. Salmos, capítulo 86, versículo 4. Su alma se desmayó en su interior. Salmos, capítulo 107, versículo 5. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? Salmos, capítulo 42, versículo 5. Vuelve, oh alma mía, a tu descanso. Salmos capítulo 116, versículo 7. Mi alma se consume de anhelo. Salmos capítulo 119, versículo 20. Dulzura para el alma. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Deja que tu alma se deleite en la gordura. Isaías capítulo 55, versículo 2. Mi alma se desmayó dentro de mí. Jonás capítulo 2, versículo 7. Mi alma estaba muy apenada. Mateo capítulo 26, versículo 38. Ahora mi alma está inquieta. Juan capítulo 12, versículo 27. Estaba atormentado en su justa alma día tras día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8. En estas observaciones sobre las diversas emociones del hombre, podemos descubrir que nuestra alma es capaz de amar y de odiar, de desear y de aspirar, de sentir y de percibir. De este breve estudio bíblico se hace evidente que el alma del hombre posee la parte conocida como voluntad, la parte conocida como mente o intelecto y la parte conocida como emoción. Además, si deseas participar de las reuniones que tenemos en directo, contáctanos. Te dejo los datos aquí en la caja de descripción de este video. Además, si deseas que te ayudemos en el caminar con Yeshua, también contáctanos. La vida del alma. Algunos eruditos bíblicos nos señalan que en el griego se utilizan 3 palabras diferentes para designar la vida. 1. Bios. 2. Psique. 3. Zoe. Todas describen la vida, pero comunican significados muy diferentes. Bios hace referencia al medio de vida o sustento. Nuestro Señor Jesús usó esta palabra cuando elogió a la mujer que echó en el tesoro del templo todo su sustento. Zoe es la vida más elevada, la vida del Espíritu. Siempre que la Biblia habla de la vida eterna, utiliza esta palabra. Psique se refiere a la vida animada del hombre,
a su vida natural o vida del alma. La Biblia emplea este término cuando describe la vida humana. Observemos ahora que las palabras alma y vida del alma en la Biblia son una y la misma en el original. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para alma, nefesh, se utiliza también para vida del alma. Por consiguiente, el Nuevo Testamento usa la palabra griega psique para alma y vida del alma. Por eso sabemos que el alma no solo es uno de los tres elementos del hombre, sino que también es la vida del hombre, su vida natural. En muchos lugares de la Biblia se traduce alma por vida. Solamente que no comáis la carne con su vida, es decir, su sangre. Génesis capítulo 9 versículos 4 y 5. La vida de la carne está en la sangre. Levíticos capítulo 17 versículo 11. Los que han buscado la vida del Hijo han muerto. Mateo capítulo 2 versículo 20. ¿Es lícito en el sábado salvar la vida o destruirla? Lucas capítulo 6 versículo 9. Los que han arriesgado sus vidas por nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 15 versículo 26. No le doy ningún valor a mi vida. Hechos capítulo 20 versículo 24. Para dar su vida como un rescate por muchos. Mateo capítulo 20 versículo 28. El buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. Juan capítulo 10 versículos 11, 15 y 17. La palabra vida en estos versículos es alma en el original. Se ha traducido así porque, de lo contrario, sería difícil comprenderla. Verdaderamente, el alma es la misma vida del hombre. Como ya hemos mencionado, el alma es uno de los tres elementos del hombre. La verdad del alma es la vida natural del hombre, la que le hace existir y le vivifica. Es la vida por la que vive el hombre actualmente. Es el poder por el cual el hombre es lo que es. Como la Biblia aplica nefesh y psique al alma y a la vida del hombre, es evidente que, aunque distinguibles, no son separables. Son distinguibles dado que en ciertos lugares, psique, por ejemplo, hay que traducirlo por alma o por vida. No se pueden intercambiar las traducciones. Por ejemplo, alma y vida en Lucas capítulo 12 versículos 19 al 23 y en Marcos capítulo 3 versículo 4 son en realidad la misma palabra en el original, pero traducirlas con la misma palabra a otras lenguas no tendría sentido. Sin embargo, son inseparables porque las dos están por completo unidas en el hombre. Un hombre sin alma no vive. La Biblia nunca nos dice que un hombre natural posea otra vida que no sea la del alma. La vida del hombre solo es el alma que impregna al cuerpo. Puesto que la vida está unida al cuerpo, pasa a ser la vida del hombre. La vida es el fenómeno del alma. La Biblia consideró al cuerpo presente del hombre como un cuerpo anímico. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 44 original. Porque la vida del cuerpo que tenemos ahora es la del alma. Así pues, la vida del hombre es simplemente una expresión del compuesto de sus energías mentales, emocionales y volitivas. En el mundo natural, la personalidad abarca estas diferentes partes del alma, pero nada más. La vida del alma es la vida natural del hombre. Reconocer que el alma es la vida del hombre es un hecho importantísimo, puesto que tiene mucho que ver con la clase de cristianos que lleguemos a ser, espirituales o anímicos. Esto lo explicaremos más adelante. El alma
y el yo del hombre. Dado que hemos visto que el alma es la sede de nuestra personalidad, el órgano de la voluntad y la vida natural, podemos deducir fácilmente que esta alma es también el auténtico yo mismo. Nuestro yo es el alma. Esto también se puede demostrar con la Biblia. En Números capítulo 30, la frase atarse sale 10 veces. En el original es atar su alma. Esto nos lleva a comprender que el alma es nuestro propio yo. En muchos otros pasajes de la Biblia encontramos la palabra alma traducida por yo. Por ejemplo, no os ensuciaréis con ellos. Levítico capítulo 11, versículo 43. No os ensuciaréis. Levítico capítulo 11, versículo 44. Para ellos y para sus descendientes. Esther capítulo 9, versículo 31. Los que os desgarráis de ira. Job capítulo 18, versículo 4. Se justificó. Job capítulo 32, versículo 2. Pero ellos mismos caen cautivos. Isaías capítulo 46, versículo 2. Lo que todos, original toda alma, deban comer, eso solo lo puedes preparar tú. Éxodo capítulo 12, versículo 16. Quien mata a alguna persona, original alguna alma, sin intención. Números capítulo 35, versículos 11 y 15. Dejadme, original dejad a mi alma, morir la muerte de los justos. Números capítulo 23, versículo 10. Cuando cualquiera, original cualquier alma, lleve una ofrenda de cereales. Levítico capítulo 2, versículo 1. Me he tranquilizado. Salmos capítulo 131, versículo 2. No penséis que en el palacio del rey vais, original vuestra alma va, a escapar. Esther capítulo 4, versículo 13. El Señor Dios ha jurado por él mismo, original jurado por su alma. Amos capítulo 6, versículo 8. Estos textos del Antiguo Testamento nos dicen de diferentes maneras que el alma es el propio yo del hombre. El Nuevo Testamento nos transmite la misma impresión. Almas, en el original, se ha traducido por 8 personas. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20, y como 276 personas. En Hechos capítulo 27, versículo 37. La frase de Romanos capítulo 2, versículo 9, traducida como todo ser humano que hace el mal, en el original es toda alma de hombre que hace el mal. Por eso, advertir al alma de un hombre que hace el mal es advertir al malvado. En Santiago capítulo 5, versículo 20, se considera salvar un alma como salvar a un pecador. Y Lucas capítulo 12, versículo 19, habla de las palabras de satisfacción que el necio rico dirigía a su alma como si estuviese hablando consigo. Así pues, está claro que la Biblia en conjunto contempla el alma del hombre o a la vida del alma como al hombre mismo. Podemos hallar una confirmación de esto en las palabras del Señor Jesús consignadas en 2 diferentes evangelios. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, porque ¿qué beneficio consigue un hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Sí que? ¿O qué dará un hombre a cambio de su vida? ¿Sí que? Mientras Lucas capítulo 9, versículo 25 lo explica así. Porque ¿de qué le servirá a un hombre si gana el mundo entero y se pierde él mismo? ¿Eutón? Ambos escritores del Evangelio dejan constancia de lo mismo, pero uno usa vida o alma
mientras que el otro usa el mismo. Esto significa que el Espíritu Santo utiliza a Mateo para explicar el significado de él mismo en Lucas, y a Lucas para explicar el significado de vida en Mateo. El alma o la vida del hombre es el hombre mismo, y al revés. Este estudio nos permite deducir que para ser un hombre debemos poseer lo que hay en el alma del hombre. Todo hombre natural posee este elemento y lo que contiene, porque el alma es la vida común compartida por todos los hombres naturales. Antes de la regeneración, todo lo que forma parte de la vida, sea el yo, la vida, la fuerza, el poder, la decisión, el pensamiento, la opinión, el amor, el sentimiento, pertenece al alma. En otras palabras, la vida del alma es la vida que un hombre hereda al nacer. Todo lo que esta vida posee y todo lo que pueda llegar a ser se encuentra en el reino del alma. Si reconocemos claramente lo que es anímico, entonces nos será más fácil reconocer más adelante lo que es espiritual. Será posible separar lo espiritual de lo anímico. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.